Y seguimos con las actividades de la Feria del Verano en Casa, feria organizada por la Casa Universitaria del Libro UANL. A continuación tendremos la presentación del libro Oficio y Memoria Ferroviaria, Divisiones Monterrey y Golfo, publicado por la editorial Analfabeta. Este libro, coordinado por Óscar Abraham Rodríguez y José Eugenio Lazo Freiman, relata la importancia del oficio de los trabajadores del ferrocarril. Además, contiene la particularidad de incluir los testimonios de trabajadores dentro de la industria ferroviaria y narrar la historia del ferrocarril en Nuevo León. Te invitamos a que sigas para escuchar esta presentación. Hoy vamos a hablar sobre el libro Oficio y Memoria Ferroviaria, Divisiones Monterrey y Golfo, que es un libro que desde la historia oral reflexiona sobre la importancia del oficio de los trabajadores del ferrocarril. Es un oficio que a mí me parece fundamental para el desarrollo de la ciudad de Monterrey, que es una ciudad que conocemos como industrial, una ciudad que conocemos con un gran desarrollo económico, pero que pocas veces nos detenemos a preguntarnos quiénes sustentaron ese desarrollo económico, y cuando nos lo preguntamos, pues nos vamos a dar cuenta de que quienes lo sustentaron fueron los trabajadores de las diferentes industrias, por supuesto, pero este libro en particular reflexiona sobre la importancia de los trabajadores del ferrocarril. Y bueno, aquí tenemos a Óscar Rodríguez, uno de los coordinadores de este libro, y bueno, digo los coordinadores más que los autores, porque tenemos que destacar que es un libro que se formuló o que se configuró con base en entrevistas que se realizaron a los mismos trabajadores, que son quienes nos muestran aquí su perspectiva de esta industria. Y bueno, creo que a mí me gustaría que dialogáramos un poco con respecto al libro, al margen de que nos puedas hacer una reflexión general sobre el libro. Creo que sería bueno que nos platicaras un poquito lo que implica la historia oral, lo que es la historia oral, que pues para el libro pues es una de las metodologías, ¿no?, para aproximarse a la historia. Así es, Carlos. Con todo gusto te explico un poquito de este método, que es un método de investigación que se utiliza por historiadores, que está basado en testimonios orales y que contribuye a pues presentar una versión alternativa de un hecho histórico, además de inyectarle pues las emociones, significados, cosas que no se ve comúnmente en la historia convencional basada en documentos, ¿verdad? A veces es muy escueto decir cerró fundidora, por ejemplo, y nada más, y se perdieron miles de trabajos. En cambio, ya cuando te acercas a este acontecimiento mediante la historia oral, pues observamos de que el drama que se vive dentro de las familias, la pérdida del empleo, que no te dan trabajo en otros lugares, que muchos también se autoemplean gracias a los aprendizajes adquiridos dentro de la misma fábrica, carpinteros, soldadores, etcétera. Entonces, es un método que desde mi punto de vista es bastante positivo sobre todo tomando en cuenta que de esa manera se rescata la visión, como mencionabas, de sujetos, actores que suelen ser marginados de la historia, como son los obreros, las amas de casa, los campesinos. Entonces, pues es un método que, como cualquier otro, pues ayuda, y que también es necesario señalarlo, no nada más es la simple entrevista, ¿no? O hacer una entrevista, sino que conlleva un trabajo previo, como cualquier método de investigación, un trabajo de revisión de fuentes bibliográficas, de analizar el contexto, obviamente definir el objeto de estudio, y también de ir viendo o seleccionando los posibles
informantes, ¿verdad? ¿A quién vamos a entrevistar? Algo que también tiene la historia oral es de que es una carrera contra el tiempo, porque yo no puedo decir voy a hacer historia oral de la revolución, por ejemplo, ya no hay manera. Entonces es importante también tomar en cuenta que es movediza la historia oral y tenemos que apurarnos en ese sentido. Claro. Y bueno, yo me imagino que en la experiencia que has tenido de dialogar con estos actores, pues has podido llegar a entender algunos de los procesos por los que ha pasado la ciudad, por los que ha pasado la industria en la ciudad. Y a mí me gustaría que nos platicaras un poquito cuál es la importancia del ferrocarril para una ciudad como Monterrey, porque generalmente, o sea, vemos el ferrocarril, pero lo vemos más como algo que se nos atraviesa en el tráfico, ¿no? Y no nos deja llegar temprano a nuestro trabajo, pero tiene otros significados, ¿no? Otras dimensiones. Claro que sí, Carlos. Desde los orígenes de la industrialización en Monterrey, desde el primer auge industrial que se fecha a finales del siglo XIX y principios del XX, el ferrocarril fue un factor clave para que se lograra ese desarrollo industrial, y que algo que rescatamos aquí en el libro, en la primera parte, que es un ensayo, es de cómo los mismos periódicos ya exigían una estación digna de Monterrey, ¿no? Porque estaba la estación del Ferrocarril Nacional que estaba entre Pino Suárez y Colón, pues distaba mucho de lo que era la estación del Golfo, ¿no? Que fue construida en 1890, por ahí, 1892, y que pues destacaba por su belleza, por su estilo victoriano, así inglés, nada que ver con la arquitectura norestense, austera, sencilla, ¿no? de chaparra también, por así decirlo, y que pues la misma prensa ya decía, oye, pues necesitamos una estación digna de la ciudad, que refleje el progreso de Monterrey, y no este triste jacalón que se ve por aquí, ¿verdad? Entonces desde ahí ya vemos cómo hay una relación muy estrecha del progreso y el ferrocarril, y que a lo largo del siglo XX pues se va consolidando. Y bueno, también es necesario mencionarlo, se va también ya durante el régimen revolucionario se va pues relegando el transporte ferroviario, se le va dando prioridad al transporte carretero, aunque sigue siendo sumamente importante para la industria principalmente. Ya por ahí un estudio que hay en internet sobre movilidad, se habla de que si se llegan a retirar los ferrocarriles, como se ha pretendido desde hace ya varios años, pues se tendría que sustituir el transporte ferroviario por tractocamiones. Estamos hablando de cientos de tractocamiones que lo único que van a hacer es agravar más el caos vial que tenemos, la contaminación, el ruido, el daño a la carpeta asfáltica. Entonces realmente sería contraproducente, así que yo creo que tendríamos que lidiar con él un rato y pues identificar los horarios para que no nos toque la mala fortuna de estar a su paso, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo creo que otro de los asuntos fundamentales cuando hablamos del ferrocarril, y que los obreros del ferrocarril también lo abordan, es el tema de la privatización de los ferrocarriles. ¿Cómo afectó esto a la industria y cómo afectó también pues a la vida pública, ¿no? Porque no es algo que solamente haya tenido sus efectos en lo más próximo al ferrocarril, sino que también tuvo sus efectos pues en la configuración de algunos pueblos, en la configuración de algunos de los oficios, no solamente del ferrocarril, sino para los campesinos que lo utilizaban para moverse. Sí, hay muchas historias, bueno, algunas las recuperamos aquí en
en este libro. El proceso de privatización pues va de la mano con este cambio de modelo económico, aquel que se mantuvo por casi 40 años, 30 años, el de sustitución de importaciones, donde pues se habla del milagro mexicano, ¿no? A partir de los 40 se habla del milagro mexicano, de un crecimiento sostenido del 7-8%, y que bueno, ya en los 70 se empieza a presentar fisuras, empieza a empezar el gobierno a pedir más préstamos de los que puede pagar, endeudarse de más, y que pues lo obligan a entrar a este nuevo modelo neoliberal, ¿no? De apertura de mercado, donde las paraestatales pues son una carga, ¿no? para el erario, porque son ineficientes. De hecho, eso es lo que siempre nos venden, ¿no? Son ineficientes, claro. El gobierno mal administrador, etcétera. Entonces, lo que se hizo con ferrocarril, yo me da la impresión que para que no resintiéramos tanto la pérdida de este medio de transporte, que como lo pudimos identificar en algunas entrevistas, complementaba la oferta de transporte público, del transporte de las rutas de camiones. Muchos tomaban el ferrocarril para ir por ejemplo, allá a la estación Lagrange, que está en San Nicolás, en Apodaca. Entonces, complementaba en parte esta demanda de servicio de transporte, y que se fue retirando de a poco, ¿no? Se fue retirando gradualmente, y eso pues para cuando ya se canceló definitivamente, me refiero al transporte de pasajeros, entre el 1994 y 1998, pues ya ni cuenta te diste que ya no estaba este servicio, porque obviamente tú como usuario vas buscando otras opciones, ¿verdad? Pues a fin de cuentas la vida sigue. Entonces a lo mejor en la ciudad no se resiente tanto, quiero pensar, pero como mencionabas, en los municipios rurales es donde yo creo que se trastoca más este retiro del transporte de pasajeros, que dicho sea de paso, cuando se concesiona, o sea, porque a fin de cuentas las vías siguen siendo de la nación, pero se arrendan a las empresas privadas, está la opción ahí vigente de que pueden utilizarla para el transporte de pasajeros. Esto no es negocio para estas empresas, así que se dedican a la mercancía solamente. La mercancía no se queja, claro. Entonces, vemos que, volviendo al tema de los municipios rurales, vemos en las entrevistas que había estos microcircuitos, ¿no? De ir de Cadereyta a Linares, de Cadereyta a Montemorelos, sin necesidad de llegar a Monterrey. Rescatamos que llegas a la estación, no sé, Villaldama, por ejemplo, y están los vendedores de taquitos, en la Ciudad Victoria no se diga, ventas de todo tipo del comercio informal, que complementaba o que daba trabajo a otras personas, no directamente ligadas que no eran parte del gremio ferrocarrilero, pero que también se veían beneficiados. De hecho, es muy común ver fotografías donde están los vendedores desde las ventanas ofreciendo gorditas, tacos, quesos, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que en parte logramos rescatar esas vivencias en este libro, y que definitivamente pues sí afectó. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no haya trastocado la vida de otras personas. Claro, pues ahorita hay zonas, por ejemplo, el Valle de las Salinas, que tenemos poblaciones rurales pues prácticamente fantasmas, ¿no? Porque sí, dependían del ferrocarril. Yo llegué a viajar en el ferrocarril cuando era muy niño, pero era el tramo de Matamoros a Monterrey, que era el regio, ¿no? Entonces era el tren, digamos, de lujo. Y lo recuerdo porque, a diferencia de cuando venías en el autobús, que eran viajes bien tortuosos, más cortos, pero más tortuosos, en el tren te daban un lonchecito con una ramita de perejil, que para mí en ese entonces de niño era como super VIP, ¿no? Y bueno, ese tren se paraba muy poco en las estaciones que recorría, y no permitían que se subieran vendedores. Pero sí recuerdo que mi abuelita
platicaba de los viajes que hacían a Real de 14, en el que le llamaban el tren pollero. Y parte de la experiencia del viaje era precisamente esa, que se paraba en diferentes estaciones y en cada estación pues tenían la posibilidad de ir probando la comida regional de cada uno de los pueblos. Entonces eso pues sin duda generaba una economía local muy importante, ¿no? Que de pronto se terminó extinguiendo por la desaparición del tren de pasajeros. Y pues eso... También nos habla de otro ritmo de vida, ¿no? Porque, bueno, yo también tuve la fortuna ya en las últimas corridas viajar a Tampico. Era un tren por lo más horrible, me acuerdo, estaba muy destartalado. Pero era un viaje de 12 horas prácticamente ir a Tampico, o sea, casi el doble de lo que te toma llegar en vehículo ahorita. Claro. Pero yo creo que el ritmo de vida también era distinto, ¿no? Como tú dices, podías ir degustando la comida local, ¿no? En cada estación. Por ejemplo, a México, que eran 20 horas que se hacían. No, pues imagínate, pues conocías, probabas de todos sabores, colores, claro, ¿no? La comida. Y sobre del Valle de las Salinas me recordó una conversación que tuve con un señor de ahí del Milagro, que supongo que conoces, la estación Milagro está más adelantito de Icamole, rumbo a Paredón, y él mencionaba que cuando estuvo operando el ferrocarril, él podía agarrar 1 o 2 cabritos, subirse al ferrocarril, ir a la estación Hidalgo, obviamente otra vez no Monterrey no tiene que ser el centro de todo, sino llegar a la estación Hidalgo y ahí comerciar los cabritos, 2 o 3 los que pudiera cargar, y regresar el mismo día a su casa, a su comunidad. En cambio ahora sin esta posibilidad de transporte, pues tiene que esperar a que vengan las camionetas, ¿no? de estos grandes vendedores de cabritos y al precio que ellos pongan, ¿no? Entonces hay una pérdida de valor ahí. Claro, de hecho es algo que quizá habría que también analizar en el caso del mercado campesino, que el mercado campesino sí, pues se ubica alrededor de lo que era la estación Monterrey, ¿no? Se llamaba, y que pues eran los campesinos que aprovechaban esta capacidad de subirse al tren con lo que habían obtenido de la cosecha o de su propio pues de su capacidad quizá limitada de tener ganado o incluso de la recolección y llegar en tren para ofrecerlo al público en Monterrey. Pues eso, como dices ahorita, para que puedan venir necesita ser pues quizá campesinos, pero que tengan la capacidad de tener una camioneta, de poder cargar pues ya no 2 o 3 cabritos, porque pues ya no sería rentable, sino cargar una camioneta llena. Sí. Y entonces pues sí se trastoca por completo el modelo económico, ¿no? Con el que se estaba sustentando pues esta gente, sí, este grupo, las chiveras, ¿no? De ahí que también en el libro ahí lo pudimos rescatar por parte de lo que comentaban los conductores que iban a Laredo, a Nuevo Laredo, y que bueno, pues ahí también había cierta de que, ok, te dejo subir más del peso permitido del equipaje, nada más repórtate, pues sí, ¿verdad? Que se llaman chiveras, iban a comprar mercancía en Estados Unidos, la introducían a México. Obviamente era otro contexto, todavía no había este tratado de libre comercio, entonces también es importante eso. Yo creo que en la historia oral también es muy importante contextualizar lo que se vive, como tú decías, la industrialización de Monterrey, que ahorita ya como que queremos negarla, ¿no? Ya queremos quitarle el humo a las chimeneas, ya nos quejamos de la contaminación, pero que en un momento pues fue clave o es parte de la identidad del regiomontano, para bien o para mal. Así es. Quizá uno de los, bueno, en el modelo de empresas estatales, que pues ha sido ampliamente cuestionado, sobre todo en los últimos años, ¿no? Por esto que decías, que concebimos al gobierno como un mal administrador, como un administrador pues al que no le interesa
el progreso de una empresa. Quizá algo que se tendría que ponderar es la cuestión de la labor social que se puede llegar a realizar gracias a un modelo de empresa estatal. ¿Cómo funcionaba esto en el ferrocarril o qué nos dicen los extrabajadores del ferrocarril en este sentido? Fíjate que es algo que en las entrevistas me llamó mucho la atención, que los mismos trabajadores del ferrocarril se refirieran al servicio de pasajeros como una labor social. Entonces, indagando más a ver qué te refieres, pues que el costo era muy accesible, que realmente no se recuperaba lo que se invertía en este servicio, pero que lo importante era ofrecer una alternativa de movilidad a las personas que vivían en los pequeños pueblos, pequeñas rancherías, que no tenían otra opción, y que esto podemos ver, por ejemplo, en estación Huertas, en estación Vaqueros, vemos que están muy alejadas, que están hacia el sur del estado, están muy alejadas de la carretera nacional, y que pues obviamente el ferrocarril les permitía, les facilitaba esta movilidad. Al cancelar las corridas de pasajeros, pues tienen que buscar otras opciones. Y bueno, por más que se diga que el ferrocarril pues era obsoleto, que estorba más de lo que ayuda en el servicio de pasajeros, pues ya vemos que otra vez están los proyectos no vigentes de pues incorporarlo nuevamente, y que yo creo que muy oportuno para reducir la contaminación y para eficientar el servicio de pasajeros. Así es, porque además pues parte también de esta idea, ¿no?, de que hay gente que necesita movilidad, y necesita movilidad pues económica, movilidad eficiente, y o sea, porque no es solamente la idea de mover turistas, ¿no?, sino que también el ferrocarril, como nos lo muestran estos testimonios, pues de alguna manera fomenta las economías locales, fomenta el intercambio entre comunidades relativamente cercanas, pero con una suficiente distancia que bueno, de otra manera pues es muy difícil acercar si no es con el ferrocarril. Sí, tendremos que virar hacia una movilidad sustentable. No solamente el ferrocarril, también ahorita tiene mucho empuje, desafortunadamente después de ahogado el niño, el de dar cabida a los ciclistas, ya que pues desafortunadamente Monterrey es una ciudad sin banquetas, una ciudad para autos, y creo que es importante considerar estas alternativas como el ferrocarril y los medios ecológicos como la bicicleta. Así es. Otro aspecto que a mí me parece que relevante, o que nos permite, que la historia oral nos permite aproximarnos a él, es el tema de la historia de la vida cotidiana, porque a diferencia de la historia que se hace a partir de documentos, que quizá pues es una historia que tiene que ir más hacia el dato duro, hacia el número, hacia el dato burocrático de carácter administrativo, pues la historia oral sí nos muestra como que la textura de las narraciones, de la oralidad cotidiana de la gente. Entonces, pues hay anécdotas, ¿no? Hay anécdotas, hay historias pues muy personales de los trabajadores que se muestran en el libro. O sea, por ejemplo, yo recuerdo una anécdota que aparece en el libro, que es esta costumbre que tenían los extrabajadores del ferrocarril de llegar a un lugar desolado y tomar un riel, amarrarlo y moverlo en el monte para limpiar y establecer ahí como una cancha para jugar béisbol, ¿no? Y bueno, como esto marcó también de manera muy importante nuestra identidad como regiomontanos, ¿no? Porque Monterrey, antes de ser una ciudad futbolera, era una ciudad beisbolera. Sí, definitivamente. Entonces, yo quería que nos platicaras un poquito sobre esto, ¿no? ¿Qué historias te parecen
importantes para la vida cotidiana. Sí, esta que mencionas es en particular muy especial, sobre todo porque también nos remite a esa disputa de dónde llegó primero el béisbol, quién es la cuna del béisbol, si San Juan, o en creo que Veracruz, ¿no? Creo que son los que se disputan la cuna del béisbol, y ambas están vinculadas al ferrocarril. Sí. Ambas están relacionadas con los trabajadores estadounidenses que llegan a trabajar en la construcción del ferrocarril y que introducen este juego, el llamado rey de los deportes. Y la que mencionabas también me parece muy relevante porque durante la entrevista surge de manera casual, no era algo que nosotros tuviéramos en el guión de entrevista que se elabora, que cabe señalar no es como el cuestionario del reportero, ¿no? Que busca la nota y la fuerza, sino que es un guión más libre, abierto, y que en la plática con el señor Jesús Hernández, trabajador de vía, por entre la plática, entre la entrevista, él me hace una referencia sobre el béisbol, pero como un coloquialismo, ¿no? Atrás los fielder o algo así me menciona, y me hizo ruido, ¿no? Entonces yo le pregunto, oiga, veo que me hizo esta referencia, y pues es cuando me empieza a platicar de la vida en los campamentos, ¿verdad? Porque los trabajadores de vía, pues eran los que se les asignaba una sección, a veces en medio de la nada o a veces en lugares muy desolados, y que, como mencionas, lo primero que hacían al llegar es buscar a la autoridad del lugar para pedir permiso de despejar y preparar el campo de juego, ¿no? Y pues encontraron un madero, pues ahí hacer su bat, y también como él, por ser un buen beisbolista, ser un buen practicante de este deporte, hasta el mayordomo le pagaba horas extras para irse a entrenar, ¿no? Cuando andaba acá creo que en la división Matamoros, y cómo la monotonía que se vivía dentro de estos campamentos que pues eran muy austeros, pues la vida así en el campo. Les preguntamos, ¿y qué hacían después de sus 8 horas de trabajo, verdad? Pues nada, dice, pues afilar los materiales, alistarlos, las mujeres pues ahí cuidando los animales, pues a veces hasta teniendo ahí su propio huerto, a los niños nada más les limpiábamos un pedazo para que ahí estuvieran jugando, entonces como que se veía muy monótono la vida, y luego de repente surge esto del béisbol, y sí, el fin de semana llenábamos la de redilas o buscábamos un vagón y nos íbamos a jugar a otro lado, ¿no? Eso me pareció bastante importante como anécdota. Bueno, no sé si haya algún asunto que quieras agregar a la charla, algo que quieras mencionar. Pues primero, pues invitarlos a adquirir este libro, que prácticamente es 3 en 1. 3 en 1 porque consta de un ensayo, que bueno, la historia oral sirve o se utiliza, es muy noble porque además de que construimos fuentes que estoy seguro le pueden seguir a alguien que estudie sobre el ferrocarril, porque está la voz del que entrevistamos y lo puede tomar como fuente primaria. Entonces construimos fuentes, pero también podemos elaborar ensayos como el que viene al principio, donde se narra la historia del ferrocarril del Nuevo León y devenir que se presenta con la privatización, se menciona, se contextualiza por qué se privatiza, las pérdidas que se tenía, etcétera. Y bueno, vienen las entrevistas, los testimonios de las personas entrevistadas, ordenadas temáticamente, que también ese es un ejercicio que nos ayuda a que se lean de manera más fluida, presentando las opiniones diversas de los entrevistados, y cuenta también con 12 videos, ¿verdad? 12 pequeñas cápsulas, donde hay un código QR a mitad, creo, del libro, más o menos, o en el primer tercio del libro, y que los traslada a una página web de Analfabeta, de la editorial, y que, pues bueno, son pequeñas cápsulas que aprovechando, ¿no? Porque además de la grabación en audio, pues también ahí pusimos la cámara, los que nos permitieron eso, y pues bueno, ahí están estas pequeñas cápsulas temáticas, así que pues es 3 en 1. Así es. Bueno, pues muchas gracias por darnos este espacio, este tiempo para poder platicarles
sobre el libro Oficio y Memoria Ferroviaria, Divisiones Monterrey y Golfo.